Tururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Siempre, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y estamos o tenemos contacto con su palabra, algo bueno nos va a suceder. Entonces, hoy espere, porque el Señor Dios le visitará y le dará una gran ayuda. Y usted verá que vale la pena obedecer lo que le dice la palabra a su corazón. Cuando le habla a su corazón o en su corazón, usted debe asumirlo. Es la voluntad de Dios para usted. Si usted no cumple la voluntad de Dios, estará cumpliendo la voluntad del otro, del enemigo. Y al cumplir la de Dios, lo tiene a su lado. Y al cumplir la del enemigo, no le diré a quién tiene a su lado. Jonás probó eso, hermanos. Vamos a ver eso en el libro del profeta Jonás. Está en el Antiguo Testamento: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Jonás. Abdías, Jonás y Miqueas. Vamos a Jonás. Capítulo 1. ¿Qué le pasó a este hermano nuestro que no quiso obedecer a Dios? Lo que le pasa a tantas personas hoy, que también entienden la voluntad de Dios y no la obedecen. Está escrito así: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Paremos aquí. Miren, aquí ya está escrito todo lo que tenía que escribirse. Jehová le dirigió su palabra a Jonás. Fue privilegiado. Entendió la voluntad de Dios. No sé si le vino a su oído o si le vino al corazón. Si fue cuando estaba meditando en lo que estaba escrito y recibió aquella dirección. Es lo mismo. Usted no necesita oír con su oído natural. Cuando usted entiende la palabra de Dios, usted es un privilegiado, porque Dios se le reveló a usted. Dentro de esa revelación está todo el poder para hacerle feliz, para darle el éxito que usted necesita. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente obedecer. La palabra le fue dirigida: levántate. Dios siempre nos pide a todos que nos levantemos. Guarde eso en su corazón. El que piensa que está bien en la vida, verdaderamente está bien, pero bien derrotado. Cuando usted ve los errores que hay a su alrededor, empieza a estar bien. Entonces se va a levantar, se va a alejar de esas cosas que lo aprisionan y lo prenden. Y nosotros somos personas, hermanos, que todo el día estamos conectados a las tradiciones que les enseñaron a nuestros padres, a nuestros amigos, a todo lo que hacen las personas, y actuamos negativamente en todos los momentos. Somos personas propensas a darle lugar al mal, a aceptar todos los ataques del enemigo. Jonás aquí recibió la palabra: levántate. Jesús siempre mandaba que las personas se levantaran, a tomar la cama y andar. Usted quiere ser usado por Dios, desconéctese de otras cosas y levántese. Esté en una posición en la que cuando Dios hable usted obedezca. No siga sentado en la vida haciendo las mismas cosas. El que hace las mismas cosas obtiene los mismos resultados. Doctor Suárez, no sé qué me está pasando. Solo he pensado en cosas malas últimamente. Es hora de dejar eso. Dios, ya no quiero pensar en eso. Basta una oración. Doctor, ya no aguanto, me siento a la mesa y como desanimado, parece que me estoy despidiendo del mundo. Está destruyendo su cuerpo.
Ese exceso de alimentos que tiene lo está haciendo volverse obeso y mañana hasta su mente empezará a trabajar mal. Es necesario parar, cuidarse, ser dueño de sí mismo hasta delante de la mejor comida. Pero es muy rico, está bien, una porción me basta. No voy a comer por todo el mundo. Siempre tiene que levantarse y tomar una decisión. Necesito parar, estoy resbalando, cayéndome. Entonces Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, era la capital de Asiria, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Fíjense, algunos se levantan, ya no quieren saber más de la iglesia. Mire, en la iglesia solo sufrí. En la iglesia pensaba que tenía que ser santito, pero ahora sí estoy viviendo, estoy atendiendo los deseos. Pobre. Pasará esa fase, entrará en depresión y si no se arrepiente, en serio caerá al infierno de donde nunca más saldrá. Jonás obedeció una parte, se levantó, pero ¿para qué? Para huir de la presencia de Dios. Pero no se huye de la presencia de Dios. A donde usted vaya, si el hombre descubre una nave que lo lleva a usted fuera de la Vía Láctea y lo lleva a otra galaxia o qué sé yo, allá estará Dios. De cualquier forma, está en todos los lugares. Dios es completo en todas las partes. Y este hermano nuestro quiso hacerse el listo. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. El que escapa siempre desciende, nunca va a subir. Usted está escapándose de Dios. Algunos escapan. Mire, doctor, la verdad es que no quiero envolverme mucho con Dios, porque Dios puede darme una misión que no quiera cumplir. Puedo decirle una palabra, sin ofenderlo: tonto. Si Dios le llama, hermano, es lo mejor. Él es Padre. Si le da una misión, obedezca y vaya. Ya les conté aquí algunas veces que cuando era niño, mi padre contó un caso sobre mi ciudad de un hombre muy rico. No voy a mencionar el nombre de la familia, pero un primo nuestro le iba a predicar. Eso hace 80 años. Y se acercaba a él allá y empezaba a predicar. Él se convencía y decía esto: Demerval, el nombre de mi primo, del primo de mi padre, no me hables más de Jesús porque quiero morir inocente. Le dije: papá, pero él no era inocente. Y me dijo: tú, niño, lo descubriste, pero el grande, rico y famoso no lo descubría. O sea, una completa tontería. Hermano, si Dios es la luz, es la verdad, es el omnipotente, el todopoderoso, ¿por qué estar en contra de él? Eso es ser un bobo de verdad. Jonás se escapó y empezó a descender. Descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Siempre encontrará una salida. Aún huyendo de la presencia de Dios, el demonio siempre le presentará. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos. Descendió una vez más. Siempre desciende. Quien está en rebeldía siempre desciende para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Fíjense, se escapó de Dios y solo bajó. Ahora bajó al interior y se echó a dormir. El que está escapándose de Dios está bajando y está durmiendo en la vida. Las grandes oportunidades están pasando. Jonás bajó más, ¿sí? Después veremos esto. Porque hubo un pez muy grande que preparó Dios y él fue a parar en el interior del pez y el pez se fue hasta el fondo del mar. Sigue escapándose de Dios y bajará cada vez más. En instantes hablaremos más sobre eso. Vamos a la novela de la vida real. José y Vera Lucia frecuentaban una iglesia evangélica, pero sin el entendimiento de la palabra de Dios, decidieron vivir juntos. Debido
A los amigos. Lo que pesó mucho fueron los amigos. Y me involucraba más con los amigos y me alejaba cada vez más de la iglesia. Me involucraba con personas que no hacían parte de la iglesia. Y esa fue la causa fundamental para que me alejara. Oré a Dios para que lo liberara, lo bendiga, pero llegó un momento en el que no aguantaba más debido a lo que hacía, porque conocía la verdad, pero vivía en error, ¿me entiende? Ya tenía un conocimiento de la palabra, pero no cumplía la palabra de Dios, así que siguió por otros caminos. Me involucré con personas que no eran de la iglesia, me metí en problemas con el alcohol, en la prostitución, y todo esto me alejaba más y más de mi familia. Me alejé de mis hijos, ¿sí? No les daba atención a mis hijos, no les daba atención a mi esposa. En realidad no le daba atención a mi familia, ¿sí? Yo no sabía el valor que tiene la familia, el valor que tiene el matrimonio, el valor que tienen los hijos. Y fue cuando vivimos todo el sufrimiento, porque empezó a tomar, empezó a dormir afuera, empezó a tener malos amigos de fiestas, de tomar, y fue cuando empezó todo mi sufrimiento. Llegó un momento en que no aguanté, llevaba 11 años a su lado. Después de 11 años me separé de él. Seguí con fe, sí, iba a la iglesia, oraba, porque al principio cuando me separé fui demasiado, adelgacé mucho, perdí mucho peso, porque realmente lo amaba y sufrí mucho. Para mí fue muy difícil, pero yo buscaba fuerzas en Dios, le pedía que me diera fuerzas para luchar, ¿entiende? Porque yo tenía que rehacer mi vida. Me involucré con otra persona y esa relación duró 4 años, pero no resultó porque hoy sé que no tenía la bendición de Dios. Después me separé de esa persona y me relacioné con otra persona y esa relación duró 6 años y medio, pero tampoco siguió adelante porque no era de la voluntad de Dios. Un cierto día llegué al punto de pedirle a Dios que me lo quitara del corazón, porque sufría mucho con su ausencia, ¿me entiende? Oré así: si es tu voluntad, Señor, que yo encuentre otro hombre en mi vida, porque yo lo veía a él con otras mujeres. Yo me relacioné con una persona, pero esa persona no era de la iglesia. Y empecé a salir con él y no resultó, porque realmente quería una persona de Dios, no quería alejarme de la presencia del Señor. Mientras Vera Lucia esperaba a un hombre que siguiera el Evangelio, José empezó a frecuentar la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Cada vez que iba a los cultos, yo aprendí un poco más de la palabra, porque la predicación en la Iglesia de la Gracia es una predicación que nos enseña el valor de la palabra. Además de las predicaciones, una oración que se hace todos los meses. Y hay un domingo que es dedicado especialmente para orar por las parejas. El propósito que tenemos es hacer esta oración por las parejas de la iglesia todos los últimos domingos de cada mes. Fue un propósito que Dios puso en nuestro corazón y ha dado frutos, un buen resultado. Entonces Dios tocó en mi corazón y dijo: busca a tu exmujer, busca a la madre de tus hijos. Me buscó. Me pidió perdón, sí, por las cosas que había hecho conmigo, por lo que había pasado. Me pidió perdón y yo le di una oportunidad. Ella me pidió un tiempo para pensar, me pidió 15 días para darme una respuesta, pero yo le dije que le daría una semana para que me contestara. Y al final de la semana, un día viernes, antes de que se terminara la semana, nos reencontramos y me aceptó. Oramos juntos. Incluso me dijo que íbamos a volver, pero que nos casaríamos porque solo vivíamos juntos, no estábamos casados. Y volvimos, empezamos a arreglar los papeles, fijamos la fecha de la boda. Después de 11 años de una relación informal y 11 más separados, José y Vera Lucia oficializaron la unión. Hoy, gracias a Dios, Dios bendijo a mi familia. Tengo un hogar bendecido, un marido bendecido, un hombre de Dios. Hoy puedo decir que estoy feliz a su lado. Toda mi vida está restaurada. Para mí, ante todo el sufrimiento que hemos pasado, lo más especial que tenemos es la unión de la familia. Gloria a Dios, gracias Jesús. Hermanos, vean cómo sufre la persona que empieza mal una vida en común. Usted que es soltero o soltera, no caiga en esa tentación. Cásese, pero que sea en el Señor, y espere hasta el casamiento para tener una vida de casado. Quien hace lo malo, a ellos todos les salió bien. Dios los llevó a la iglesia, pero es muy grande el número de los que terminan mal.
Obedezca a Dios en todo, levántese, no para huir de la presencia de Dios, sino para andar ante el Señor, con temor a Dios, con respeto, entonces Dios estará con usted. Jonás se levantó y se fue. Después pagó un precio muy caro, fue a parar en las profundidades del mar. Y Dios no lo quiere que esté en las profundidades del mar, sino en las alturas de la gracia divina. Vamos ahora a la primera pregunta. Doctor, me gustaría saber cuál es su opinión sobre los cantantes que visitan la casa del Señor y cobran sumas absurdas para ir a los shows y iglesias. Bueno, yo estoy en contra de cobrar y, por ejemplo, a veces me invitan a predicar a otras iglesias y me preguntan, ¿cuánto cobra usted? Les digo, no, trabajo gratis, voy por amor. Una vez incluso fui a una ciudad a predicar en nuestra iglesia y había una reunión de empresarios. Me invitaron y después me dijeron, doctor, ¿cuánto le costó el pasaje? ¿Cuánto cuesta? Les dije, el pasaje lo pagó la iglesia y mi costo es cero, Jesús ya pagó todo. No, pero no cobro nada. Pero los cantantes que viven del canto tienen el derecho de tener un sueldo como todas las personas. Lo que no pueden es establecer un precio exorbitante. Creo que el predicador y el cantante deben vivir de la fe. Esa es mi opinión. La iglesia puede decirles, si viene a cantar aquí, le ayudaremos con sus gastos. Es necesario porque existen gastos. Vendemos 50 CDs, 100, 500, 1000, 2 CDs, no sé cuántos. Llegan a un acuerdo, pero no como una exigencia. Principalmente a veces cuando la iglesia es paupérrima. A veces uno ve esto, la iglesia en Europa es rica, los europeos son ricos. Algunos son ricos, pero las iglesias no. Supe de una determinada persona que exigió avión de primera clase, hotel 5 estrellas y no sé qué más. Pensé, Dios mío, eso es la obra de Dios, es burlarse de Dios. Creo que tenemos que ser personas de fe. Dios abre la puerta y nos bendice. Pero también los que pueden deben ayudar, porque si la iglesia le paga un sueldo al pastor, no le pagaría al abogado, al contador. ¿Por qué no pagarle también al profesional que sobrevive de eso? Se especializa en eso. Pero no debemos juzgar, cada caso es un caso. Pero les dejo un jalón de orejas a los que se están pasando los límites cristianos. Segunda pregunta. Doctor, me gustaría saber, ¿a los cuántos años murió Moisés? La Biblia dice que tenía 120 años y a los 40 se escapó cuando hubo aquel caso donde le dio un golpe a un egipcio y el egipcio cayó muerto. Entonces se escapó, pasó 40 años huyendo y Dios lo encontró, lo nombró y a los 120 entonces murió él. Pero dice la Biblia algo muy importante, que sus fuerzas no le faltaron hasta el último momento y tampoco se le oscureció la visión. Moisés tenía el conocimiento de Dios que necesitamos tener para tener esa intimidad y pedir una bendición como esa. Murió lleno de vida. Un día estaba conversando con el doctor Tele Osborne. Él ya tiene más de 80, tiene 87. Me dijo, bien Suárez, en breve estaré partiendo a la gloria. Le dije, no, aún está muy joven. Empezó a reírse. ¿Por qué se ríe usted? Tenía su edad. Y había un pastor aquí llamado F.F. Bosworth. Y tuvimos la misma charla, me dijo eso y le dije, aún es muy joven. Sí, pero ¿te acuerdas de Moisés, Tel? ¿Qué tiene Moisés? Era tan fuerte, tan joven y fuerte, que Dios para sacarle su espíritu lo hizo subir el monte y cuando estaba cansado Dios logró sacarlo. Estoy joven, pero Dios puede sacarme y llevarme al cielo así. Ahora vamos a abrir el corazón. Mi novio está completamente envuelto con las drogas y la prostitución. Ayuno y oro por él, pero siempre me trata con mucha indiferencia. Incluso consciente de que se relaciona con otras mujeres, aún lo amo. Doctor, ¿qué debo hacer? ¿Algún día él se va a dar cuenta de la vida que lleva y se va a arrepentir? Hermana, si él la trata con indiferencia, si anda él en las drogas, en la prostitución, ¿qué espera usted para salir? Ore para que se salve, pero no se envuelva, hermana. Está intentando quemarse, vaya a jugar con una hoguera, ponga sus manos en ella. Está bien, oremos por él, pero amarlo, yo no sé qué es eso. Algunas personas tienen un don, no, raro, porque el hombre la trata con indiferencia.
anda con otras mujeres, consume drogas. ¿Qué está esperando usted? Está huyendo de la presencia de Dios. Y Jonás, como estábamos estudiando, él, en vez de levantarse y obedecer a Dios, intentó huir de la presencia del Señor Dios. Nunca nadie lo logró ni lo logrará. Como nosotros vimos, descendió a Jope, pagó su pasaje y se embarcó en la nave, fue a parar en el interior. Entonces vino aquella tempestad violenta, donde parecía que ya no había solución. Los hombres del mar, los marineros, cada uno clamó a su Dios, pero solo existe un único y verdadero Dios, y cada vez más el mar era más violento. El comandante fue y lo encontró. El patrón de la nave está en el versículo 6. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Entre tanto, cada uno decía a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Echaron pues suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: explícanos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová por lo que él les había contado. Lo interesante es que dijo que él temía a Dios, pero huía de él. Mucha gente comete la misma contradicción. Temo a Dios, pero vive en pecado. Dios me ayudará a librarme de ese crimen que cometeré. Pobre, va a decepcionarse en algún momento. Entonces dijo Jonás en el versículo 12, él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. No querían matar a Jonás. Dice el versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En los próximos versículos cuenta lo que sucedió. Llegó a bajar a las profundidades de la tierra. Eso es importante, que Dios preparó el pez, porque en la barriga del gran pez no hay nada vacío. Allí había un líquido que todos tenemos en nuestro estómago, principalmente cuando hay comida, porque se producen los ácidos. Y los ácidos deben haber lastimado demasiado a Jonás, pero no lo destruyeron. Hermanos, ¿y cuando el pez nadaba así? ¿Cómo quedaba él ahí adentro? Nadando en medio de aquel caldo grueso ahí. Había un lugarcito donde debería sujetarse. Aquí dice que su vida, las aguas llegaron a su alma. O sea, era hora de entregarse. Y cuando ya no había solución, está en el capítulo 2, versículo 1, hizo la cosa correcta. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ahora viene la oración de Jonás, dice esto: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé, y mi voz oíste. Es el cántico que hizo en esta oración. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares me envolvió la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Después lea todo lo demás, porque puede ser lo que está sucediendo en su vida. Doctor Suárez, estoy pagando un precio carísimo. Y si usted no se arrepiente, seguirá pagándolo. Jonás se reconcilió con Dios, oró, y aquí en el versículo 10 está escrito, capítulo 2, versículo 10 de Jonás: entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra.
Primero dice que las algas se le enredaron en la cabeza. Ese hombre pasó una situación que a nadie le gustaría pasar, pero algunos la están pasando. Hay gente, hermano mío, que está en el vientre del pez. Verdaderamente la cosa está mal, está en la puerta del infierno. Y mire, usted tiene que clamar a Dios. Vea lo que usted dejó de hacer, lo que Dios le pidió que usted hiciera y usted se rehusó. Se tapó los oídos pensando que engañaba a Dios. Usted está simplemente engañándose y entregándose al enemigo. Cuando Jonás ya no aguantaba más, abrió la boca. Hermano, abra la boca. Reconcíliese con el Señor Dios y Dios cambia todo. Aunque su suerte esté decretada, el pez fue preparado porque el pez pequeño ya tiene los dientitos afilados. Imagínese un gran pez con todos los dientes que tiene, y Jonás fue tragado. No le cortó ninguno de sus dedos, no le cortó sus piernas, no le cortó ninguna parte. Y estuvo allá sintiéndose incómodo con Jonás dentro, pero el pez estaba cumpliendo el mandamiento de Dios. En el momento en el que Jonás se reconcilió, entonces Dios ordenó: puedes vomitarlo en la playa, y lo hizo. Entonces Jonás se consagró a Dios, y Dios volvió a hablarle a Jonás y lo envió a Nínive. Humanamente hablando, él hasta tenía razón de no haber ido a Nínive. Nínive era la capital de Asiria, y los asirios eran bárbaros. Dice la historia que en la capital de Asiria, en Nínive, en la avenida de la entrada, como era muy larga, tenía puestas estacas puntiagudas, algo muy bien hecho. Y cuando los ninivitas capturaban a sus enemigos en una guerra, a los mayorales, llegaban allá y clavaban a la persona en la estaca hasta que le llegaba al cuello. Y la dejaban allá en el sol, en la lluvia, secándose allá. Morían y se secaban. Jonás debe haber pensado: no quiero ser clavado en manos de los ninivitas. Pero nadie será clavado en manos de nadie si está obedeciendo a Dios. Usted será una presa, estará en la puerta del infierno si se escapa de Dios. No corra, regrese al Señor y el Señor le bendecirá. Ahora voy a hacer una oración, primero por los que están en casa, pero también es para usted. Una oración de reconciliación. Baje la cabeza y cierre los ojos. Voy a clamar al Señor Dios por usted ahora. Dios mío, las actitudes malas nos traen grandes sufrimientos. No es pequeño el número de personas que trae, oh Dios, dentro de sí un grito, un dolor. Un grito de dolor, porque se escaparon de tu presencia y hoy han sido tragadas por peces, entre comillas, espirituales, que no las dejan tener paz, tener salud, realizarse en la vida. Son los que se escaparon, desaparecieron. Y nosotros ahora te pedimos, Padre, envía tu socorro para rescatar esas vidas, para sacar a esas personas del sufrimiento, para ponerlas de pie, para darles, oh Dios, la libertad que ellas necesitan. Padre, Él dejó la iglesia, se envolvió con el pecado. Hoy está viviendo todo destruido, nadie más lo quiere. Pero tú eres el Padre que espera con los brazos abiertos. Y esta persona está diciendo: regresé. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero he regresado. Pon tus manos y bendícela. Voy a usar la autoridad que tú me has dado para liberar a esta persona. En el nombre de Jesús, que todo el mal que está en esta vida salga ahora. En el nombre de Jesús. No volveré